The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Hola a todos, bienvenidos a Del Libro al Micrófono, un espacio donde nos sumergimos en lo más profundo de las obras que nos apasionan. Y hoy, gracias a las recomendaciones de ustedes, nuestros queridos oyentes, vamos a charlar sobre un libro que ha generado mucha conversación. Bienvenido, Dolor, de la psicóloga chilena Pilar Sordo. Un libro que sin duda nos invita a repensar cómo entendemos la felicidad, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Donde la relación con el dolor como parte de la vida pues tiene sus propias particularidades. Totalmente. Y bueno, para quienes no la conozcan, Pilar Sordo es una figura muy importante en nuestra región. Es psicóloga, asesora de colegios y empresas, ha sido consultora para ministerios en Chile y dirige una fundación para pacientes con cáncer de pulmón y páncreas. Una causa muy cercana a su corazón, ¿verdad? En honor a su esposo. Exacto. Y su trabajo la ha llevado a ser reconocida muchísimas veces como una de las mujeres líderes en Chile. Incluso ha sido nombrada la Mujer del Año. Impresionante. Además de Bienvenido Dolor, ha escrito otros libros muy populares como Viva la Diferencia, Lecciones de Seducción y No Quiero Crecer, entre otros. Sí, una autora muy prolífica y que conecta profundamente con las inquietudes de la gente. Y precisamente en este deep dive sobre Bienvenido Dolor, queremos desmenuzar sus ideas sobre la felicidad y cómo el dolor, aunque no nos guste, también juega un papel clave en nuestras vidas. Exactamente. Y todo esto visto desde la perspectiva latinoamericana, que es donde Sordo centra sus investigaciones. Y para empezar a desentrañar Bienvenido Dolor, me parece fundamental hablar de la anécdota que detonó toda la investigación de Sordo. Ella cuenta una conversación que tuvo con su abuela, ya de 95 años, una mujer que, por cierto, describe como increíblemente lúcida. ¿Y qué le decía a su abuela? Me imagino que con tanta experiencia de vida debía tener una visión muy particular sobre el tema de la felicidad. Pues sí, su abuela observaba a las generaciones más jóvenes y veía que tenían muchas más comodidades que en su época. Electrodomésticos, tecnología, medicina, avances en todos los ámbitos. Claro, el progreso material es innegable. Pero lo que le llamaba la atención a su abuela, y esto es lo interesante, es que a pesar de tenerlo todo, la gente parecía reírse menos y con menos intensidad que en su juventud. ¿No te parece curioso? Una observación muy aguda. Como si la felicidad no fuera directamente proporcional al bienestar material. Exacto. Y esa inquietud de su abuela fue lo que llevó a Pilar Sordo a investigar a fondo el tema de la felicidad, enfocándose en Latinoamérica. Ya veo. ¿Y ese estudio, en qué consistió exactamente? Fue una investigación que duró 2 años y medio y que abarcó no solo Chile, sino también otros países de Centroamérica. Un trabajo bastante amplio entonces. Sí, y muy diverso también. Sordo entrevistó a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y también de distintos niveles socioeconómicos, etnias, y algo que me parece muy importante, también incluyó la participación de minorías sexuales. Claro, para tener una visión más completa de la realidad latinoamericana. Y dentro de todos estos hallazgos, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Pues sí, uno de los primeros que menciona en Bienvenido Dolor me dejó pensando bastante. Resulta que en ciertos países de Latinoamérica hay una percepción un tanto peculiar sobre el carácter de las personas. A ver, cuéntame más. Pues fíjate que las personas que tienen un temperamento fuerte, incluso un poco irritable, son vistas en algunos casos como más maduras, más confiables y hasta más creíbles. ¿En serio? Es curioso porque pareciera que se asocia la seriedad con la responsabilidad. Exacto. Mientras que las personas que son más alegres, más positivas, a veces se las percibe como inmaduras o poco serias. Sordo incluso menciona el ejemplo de escuelas donde a los niños se les castiga más por reírse a carcajadas que por pelearse. Es increíble. Como si la alegría desbordada fuera algo que hay que controlar, ¿no?
Sí, y esto también se ve en el ámbito laboral. Sordo habla de que en muchos trabajos se piensa que una persona seria y que no demuestra mucha alegría es más productiva que alguien que es cordial y positivo. Como esa vieja idea de que la cara larga es señal de trabajo duro. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto central en Bienvenido Dolor. La idea tan arraigada en nuestra cultura de que lo bueno dura poco. Para explorar esto, Sordo diseñó un experimento bastante interesante. ¿Y en qué consistió este experimento? Bueno, se trataba de observar las reacciones de la gente ante dos situaciones. En una, se simulaba una pelea entre un grupo de personas casi al punto de llegar a la violencia física. Y en la otra, se mostraba a un grupo de personas riéndose a carcajadas, de forma espontánea y ruidosa. Luego, se les preguntaba a los que observaban qué les había parecido cada situación. Entiendo. Un experimento social para ver cómo reaccionamos ante la agresividad versus la alegría. Exactamente. Y los resultados fueron muy reveladores. Más del 80% de las personas que vieron la escena de la pelea no se sorprendieron demasiado. Lo vieron como algo normal y aunque les generó algo de inquietud, no sintieron la necesidad de intervenir. En cambio, al ver al grupo riéndose a carcajadas, 8 de cada 10 personas asumieron que estaban bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Increíble. Como si la risa desenfrenada no pudiera ser algo natural. Exacto. Y fíjate que ante la pregunta de qué emoción les generaba ver al grupo riendo, más del 75% dijo sentir molestia, incluso ira, y que preferían que se callaran. Es decir, que la risa intensa les provocaba una reacción más negativa que una posible pelea. Tal cual. Y si lo pensamos bien, esto refleja una tendencia en nuestra cultura latinoamericana a desconfiar o incluso rechazar la alegría desbordada. Es como si tuviéramos que controlar nuestras emociones para no llamar la atención. Sí, como si la alegría genuina fuera algo sospechoso. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo hacen las personas que son naturalmente optimistas para mantener su alegría en un ambiente donde, de alguna manera, se la cuestiona? Es una buena pregunta. Imagino que no debe ser fácil. Pues según Sordo, la respuesta es bastante simple. Les cuesta mucho. Casi siempre aparece alguien que no se considera pesimista sino realista, que intenta bajarlos de la nube y hacerles ver que no hay que estar tan contento porque lo bueno dura poco. Entiendo. Es como si la alegría fuera una burbuja que en cualquier momento va a explotar. Exactamente. Y esa actitud de bajar a la tierra a la persona feliz es lo que Sordo llama el anticipador de desgracias. Un concepto que me parece central en Bienvenido Dolor. El anticipador de desgracias. Suena interesante. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste? Claro. Es esa tendencia casi automática que tenemos a responder a cualquier buena noticia o experiencia positiva con una advertencia sobre un posible mal futuro. Ah, ya veo. Como para equilibrar la balanza, ¿no? Un poco de bueno, un poco de malo. Exacto. Y Sordo da varios ejemplos de esto en Bienvenido Dolor. Por ejemplo, cuando alguien está feliz porque se enamoró, siempre aparece alguien que le dice, disfrútalo mientras dure, que el enamoramiento es pasajero. O cuando una mujer está embarazada y en lugar de solo recibir felicitaciones, le cuentan historias de partos difíciles, de lo agotador que es cuidar a un bebé, etc. Sí, como si le estuvieran haciendo un favor al prepararla para lo peor. Y lo mismo pasa con la persona soltera que dice estar feliz. Enseguida le dicen que es porque está soltera, como insinuando que cuando encuentre pareja ya no va a ser tan feliz. O al padre o madre de adolescentes que dice no tener problemas con sus hijos. Seguro le dicen, espera que crezcan un poco más. Ahí sí que vas a ver. Totalmente. Y Sordo menciona también algunas costumbres culturales que reflejan esta tendencia al anticipador de desgracias. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica se celebra que termina agosto, que históricamente ha sido un mes difícil. Entiendo. Pero ¿cómo se celebra algo que ya pasó? Pues precisamente ahí está lo curioso. A veces cuando se le pregunta a la gente mayor cómo hizo para pasar agosto, te responden, quien pasa agosto muere en septiembre. Es increíble. Una mezcla de alivio y fatalismo. Como si al celebrar la superación de un obstáculo, inmediatamente tuvieras que prepararte para el siguiente. Sí, es como una especie de resignación anticipada. Y esto se ve también en muchos dichos populares, como aquel que dice, si ríes un martes, llorarás un domingo, o como el pan se quema en la puerta del horno. Esa también. O las supersticiones sobre no contar que te ofrecieron un trabajo o que estás embarazada antes de tiempo. ¿Y qué decir de la creencia de que si las mujeres ponen la cartera en el suelo se les va el dinero? O la frase que mata la confianza. En la confianza reina el peligro. Frases que hemos escuchado toda la vida y que sin darnos cuenta van instalando en nosotros esa idea de que hay que estar preparados para lo malo. Totalmente. Y según Sordo, este anticipador de desgracias tiene 3 consecuencias principales, todas negativas. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Me interesa saber cómo impactan nuestras vidas. La primera es que se genera un hábito de compartir más las malas noticias que las buenas. Nuestras conversaciones tienden a empezar desde la queja, desde lo que no funciona. ¿Para qué contar que te vas a comprar un carro nuevo si seguro alguien te va a decir que es un gasto innecesario o que se te va a devaluar?
Tiene sentido. Es como si nos costara celebrar los logros o las cosas buenas que nos pasan, por miedo a que nos mufen. Exacto. Sordo propone un ejercicio muy simple pero revelador. Cuando te pregunten cómo estás, responde simplemente muy bien. Verás que muchas veces la conversación termina ahí, como si no hubiera más que decir. Es verdad. En cambio, si te quejas de algo, seguro que la otra persona se siente más identificada y la conversación fluye. Tal cual. Y eso nos lleva a la segunda consecuencia del anticipador de desgracias, la dificultad para desarrollar la esperanza. Se prefiere una actitud de resignación para evitar la decepción o el sufrimiento, pero esto, paradójicamente, genera más tristeza y apatía. Claro. Si ya damos por hecho que las cosas van a salir mal, ¿para qué esforzarnos? Exacto. Y esto, a su vez, nos impide crecer, conectar con otros de forma genuina y experimentar la vida en toda su intensidad. Y la tercera consecuencia que menciona Sordo es la externalización del control. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si creemos que lo bueno dura poco porque así es la vida, tendemos a no hacernos responsables de nuestros actos y de cómo influimos en nuestra propia realidad. Decimos que se me cayó el vaso, en lugar de reconocer que no lo sujeté bien. O que los estudiantes culpan a los profesores por las malas notas, pero se atribuyen el mérito de las buenas. Sí, o que llegamos tarde por culpa del tráfico, nunca por nuestra propia desorganización. Siempre es culpa de algo externo. Y al final, terminamos sintiéndonos víctimas de las circunstancias, en lugar de protagonistas en nuestras vidas. Exactamente. Y para cerrar este análisis de Bienvenido Dolor, Sordo nos deja una reflexión muy importante. El anticipador de desgracias debilita nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Si anticipamos constantemente que todo lo bueno se va a acabar, ¿para qué esforzarnos por construirlo? Claro, la motivación se pierde. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Somos conscientes de cómo estas tendencias culturales, especialmente el anticipador de desgracias, impactan en nuestra búsqueda de la felicidad? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Y ya para finalizar, nos gustaría dejarles con una última reflexión que nos propone Sordo en Bienvenido Dolor. Si en lugar de anticipar el dolor, nos enfocáramos en apreciar el presente, incluso sabiendo que es impermanente, ¿cómo cambiaría nuestra experiencia de la felicidad y nuestra capacidad de afrontar las dificultades? Una pregunta muy poderosa que sin duda nos invita a repensar nuestras actitudes y nuestras creencias. Totalmente. Gracias por acompañarnos en este viaje por las páginas de Bienvenido Dolor, un libro que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la felicidad en Latinoamérica. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Esto fue Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad.